eh, porque, porque eso crearía un caos, ya que como está retrocediendo la sociedad y el venezolano en su mayoría no respeta normas, entonces todo el mundo inventaría colores y no se llegaría absolutamente a nada. Bueno, a ver, lo que está pasando, nadie negocia, aquí no hay posibilidad de alguna, exactamente. Habría que decir, nadie negocia, no. Hay una gente con el poder de la violencia suficiente para decir, aquí no se negocia. Y en consecuencia, los que quieren negociar están bloqueados. Es decir, veamos que hubo un gran esfuerzo por parte de los factores democráticos por ir a México a sentarse a negociar. Y ya vimos que a las primeras de cambio el gobierno se sale de la negociación. Y ese es, digamos, el gran problema, el problema mayúsculo que tenemos entre manos. Bueno, con eso entonces quería dejar en claro el tema del concepto de poder. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Nada. Ok. Otra pregunta de rigor. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha muy bien. Sí, profe. Ah, perfecto. Gracias, gracias. Ok. Ok. Bueno, aquí está un comentario de Nazaret, pero es muy radical, pero está bien. Yo entiendo que uno se ponga así en estos casos. Fíjense. Pasemos entonces al tema de la antipolítica y el antipartidismo. A mí este tema me parece importante y lo pongo aquí porque ya vimos dos clases en donde hablamos de la política, hablamos de el poder. Ustedes ya han avanzado en la lectura del primer capítulo de Diego Bautista Urbaneja, ¿ok? Y entonces creo que a estas alturas, digamos que con la lectura del primer capítulo del manual y con lo que vieron en clase hasta hoy, creo que no debería quedar duda acerca de la importancia de la política. Y por eso, entonces, vamos a tratar del tema de la antipolítica. Por cierto, entre lo que yo doy en clase y lo que ustedes preguntan y conversamos, a lo mejor no nos da tiempo de hablar del capítulo. Yo asumo que ustedes lo están leyendo y lo están estudiando. Y les ratifico lo que les dije desde el principio. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaratoria que quieran sobre este capítulo y todos los demás, por favor, háganla en el grupo. O sea, me preguntan. Así como algunos de ustedes me preguntaron sobre algunos tienen ya adelantando lecturas del otro libro, el de Carlos Rangel, y yo les respondí. Entonces, con todo gusto, como probablemente no nos va a dar tiempo en clase, en esta sesión, no se preocupen, hagan su pregunta en el grupo y yo con todo gusto les respondo posteriormente. ¿De acuerdo? Vale, profe. Ok. Nazaret dice, el capítulo 1, sí, por supuesto, el capítulo 1, ¿ok? Dice poco a poquito, no, poco a poquito no, métale con todo, métale el diente completo. Si acumulan lecturas, va a ser después muy difícil, entonces denle con todo. Bueno, ahí tienen la presentación. Yo no sé si nuestro jefe del departamento audiovisual, el amigo William, lo tiene. Ah, veo que William no está. Ah, no, William sí está. Bueno, si lo puedes poner, en todo caso, todos tienen la presentación. Fíjense. Aquí estoy. Muy bien, William. Excelente. Entonces, lo primero, con base a la presentación que tienen de antipolítica y antipartidismo, porque yo lo pongo junto.
porque digamos que si usted es antipolítico, evidentemente le va a tener rabia a los partidos. Eso es una conducta estúpida. Pero profesor, yo soy antipartidista. Bueno, entonces, ¿qué quieren que les digan? No puedo decir otra cosa. O sea, no hay otra, pues. Hay cosas donde las cosas son electivas, ¿no? Usted puede ser Real Madrid o del Barcelona, bueno, está bien. En todo caso, si es del Barcelona, tiene que asumir que usted sigue un equipo racista y totalitario. Y probablemente usted, igual que yo, somos mestizos. Entonces hay una cierta contradicción entre ser un mestizo y seguir a un equipo racista. Pero eso es otro problema. Otra discusión interesante que podemos tener después. En todo caso, con el tema de la antipolítica y el antipartidismo, recuerden lo que en algún momento el gran filósofo español Fernando Savater explicaba. La palabra idiota es de origen griego y en el antiguo griego significa idiota era alguien que no se interesaba por los asuntos públicos, es decir, por la política. Entonces no lo digo yo, si usted está bravo con lo que yo estoy diciendo, tiene que comprarse la máquina del tiempo. Sheldon de Big Bang Theory tiene una. Usted se va al pasado y tiene un peo con Pericles, pero no conmigo. ¿Ok? Conmigo no. Tiene un problema con Platón, con Aristóteles, pero conmigo no. Entonces, dicho eso, la antipolítica va de mano del antipartidismo. Es decir, si usted es antipolítico, con toda probabilidad le va a tener rabia a los partidos y no sé qué, Pero normalmente el antipolítico también le tiene rabia a otras formas de organización. Porque el vecino que se asocia y participa en los asuntos de su vecindad está haciendo política. Por cierto, les mandé un libro recientemente publicado muy interesante que los invito a que lean. El movimiento vecinal en Venezuela es un fenómeno muy interesante, así como el movimiento cooperativista. A veces tenemos la sensación, después de toda esta devastación, tenemos la idea de que en Venezuela nunca ha habido nada, en Venezuela había de todo, en términos culturales, económicos, cooperativismo, profesionalmente, medicina, etcétera. Y a pesar de lo que está pasando, hay un montón de experiencias exitosísimas muy interesantes en Venezuela. Entonces, por eso les invito a que lean ese libro, por eso se lo hice llegar, sobre todo porque hay un debate de fondo que es que el régimen quiere ir a un modelo de comunas. Y profesor, ¿y ese modelo de comunas cuál es? Bueno, muy simple. Ya en la historia ha habido un modelo parecido. Se experimentó en la China del angelical y democrático señor llamado Mao Zedong, y como consecuencia de ese modelo de comuna, se calcula que al menos 30 millones de personas murieron de hambre. ¿Ok? Entonces, el modelo comunal no es una cuestión abstracta, es un modelo con consecuencias prácticas muy concretas. Entonces ahí en ese libro un grupo de personas expertas sobre el tema hablan. Pero bueno, volvamos entonces a nuestro tema. Así es. Entonces, el antipartidismo y la antipolítica puede ser entendida de dos maneras. Como oportunismo político, es decir, un político, esto parece contradictorio, un político que hace política a partir de la antipolítica. Bueno, porque canallas hay en todas partes. Entonces, alguien que olfatea que en el ambiente hay antipolítica y entonces yo me monto en la ola de la antipolítica para obtener poder y hacer política. En el caso venezolano es obvio el caso de Chávez. ¿Ok? Exacto, la figura del outsider, Camille, muy cierto. Una figura muy tóxica. Entonces, Chávez era un outsider.
que se monta, ¿ok?, oportunistamente en la ola de la antipolítica para llegar al poder, salvando las diferencias, por supuesto. Pero Trump hizo algo parecido en el caso de su primera candidatura. Y no es el único, ¿no? No es el único. Hay otros casos de antipolítica. El caso, si quiere, después les podemos comentar, el caso de un personaje tan abyecto como el que fue primer ministro de Italia, Berlusconi, que también llegó al poder montado sobre la antipolítica. Antipolítica promovida por grupos antisistema de izquierda que al final logran que un tipo de derecha, un empresario populista como Berlusconi termine llegando al poder. ¿Ok? Pero esas son las cosas interesantes. Dice por aquí, el venezolano promedio le tiene alergia a las palabras política, presidente, líder, ya que todo se relaciona con el gobierno. Bueno, ahí habría que ver con detalle. Habría que ver con detalle. Yo no soy muy dado a las generalizaciones. A veces la gente cree que los sociólogos nos dedicamos a hacer generalizaciones y es todo lo contrario. Nos dedicamos a hacer distinciones. Fíjense que antes, cuando yo decía, hubo un momento en que Chávez tuvo una gran aceptación por parte de un sector de la población bajo este esquema que acabamos de ver de liderazgo carismático. Ok, pero por las manifestaciones externas, por el apoyo que tuvo de mucha de gente de izquierda en los medios de comunicación, parecía que la nación estaba. Pero yo les invito a ver los resultados electorales de 1998, que fue el momento de mayor apoyo de Chávez. Y Chávez llegó con un poco más de 1/3 del padrón electoral. ¿Están oyendo bien? Un poquito más. Y ese fue el momento de mayor esplendor de Chávez. Después Chávez fue cayendo, pero bueno, gracias al populismo, la regaladera de plata y una cantidad de cosas, pero el momento en donde Chávez tuvo mayor apoyo fue en el año 98, en las elecciones del 98, y ahí obtuvo un poco más de 1/3. Salas Romer obtuvo un poco menos de 1/3 y la abstención fue un poco más de 1/3. Entonces es importante que eso quede claro. Vamos a ver. Fíjense lo siguiente. Entonces, está la antipolítica entendida como oportunismo político. ¿Okay? Eso es interesante, pero no es el que me interesa a mí. A mí me interesa, como ven en el otro lado de la lámina, la antipolítica entendida como una tendencia, como una corriente de opinión, como una manera de pensar, ¿ok? Como parte de lo que el gran psicólogo social Moscovici llamaba representaciones sociales. ¿Ok? Eso es lo que me interesa más, es decir, por parte de la población. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, efectivamente, en una parte importante de la población está incrustada el tema de la antipolítica, en la cual ayudaron mucha gente. Ayudaron desde gente como Urlar Pietri, un intelectual que yo respeto mucho, pero que efectivamente puso su semilla de maldad en todo esto, hasta pasando gente que también respeto mucho, pero que también se equivocaron, como Marcel Granier, ¿okay? Director de Radio Caracas, etcétera, etcétera. Es decir, mucha gente, los partidos políticos también con sus errores, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué me interesa y me preocupa tanto la antipolítica? Nazaret dice, Arturo Urlar Pietri, pregunta, Urlar Pietri, ¿ok? Después te hablo de un grupo que se llamó Los Notables.
Me quedan 10 minutos. Gracias, William. Entonces, ¿cuáles son los costos de la antipolítica? No sé si les va a sonar conocido. La antipolítica bloquea la antipolítica. Es lógico, ¿no? Si yo soy antipolítico, la política se bloquea. Pero la política es una institución social. Si cualquier libro de introducción a las ciencias sociales, cualquier libro de sociología, de introducción a la sociología, le hablará de las instituciones sociales. Las instituciones sociales son la religión, la educación, la familia, la economía y la política. Entonces, en cualquier libro de eso le dirá que una sociedad no es viable sin esas instituciones. Dice aquí como si bloqueara una actividad natural de la interacción social, de la interacción humana. Ciertamente. Entonces, hay gente tan descerebrada que cree que usted puede agarrar una de las instituciones sociales, ¿verdad? Agarrarla y botarla. Y que la institución siga funcionando. La sociedad siga funcionando. No, no es posible. Pero alguien me puede decir, pero es que la institución política es malvada, como todas las demás instituciones. A ver si me explico. ¿Usted le ha seguido el caso al abuso de menores por parte de la Iglesia Católica, que ahorita acaba de reventar en otro país, en Francia, y sobre el cual nuestro Papa es peronista y está muy preocupado por los males del capitalismo, pero todavía no se ha pronunciado sobre el escándalo de miles de niños abusados en Francia? Entonces, eso es algo terrible, eso hay que enfrentarlo. Pero de ahí a que usted esté tan descerebrado y diga que podemos vivir sin religión, hay un largo camino. Entonces, todos esos curas abusadores hay que perseguirlos, hay que ponerlos presos, tienen que ir a un juicio, hay que votarlo de la iglesia en primer lugar, estimado Papa, ¿verdad? Pero usted no puede decir, vamos a cerrar la iglesia. ¿Ok? O vamos a sustituir la iglesia y vamos a ver el canal infinito. Y entonces vamos a prender velas azules y vamos a hacer New Age. No, no funciona así. ¿Ok? Igual con la familia. ¿Cuántas familias usted conoce que no sean disfuncionales? Así una familia perfecta. ¿Ok? Una familia perfecta. Yo no voy a levantar la mano. ¿Ok? Es decir, la mayoría de las familias son disfuncionales. Ay, profesor, no diga eso. Yo quiero a mi mamá, quiera a su mamá, pero vamos a estar claros. Las familias están llenas de personajes impresentables. Sin embargo, pregúntale usted a un huérfano si prefiere la vida que ha tenido o hubiera preferido una familia con problemas y todo. Esto lo estoy diciendo porque, repito, la política es una institución social, como la familia, la economía, la educación, la propiedad privada. ¿Ok? Entonces, no hay manera de que una sociedad funcione si usted desactiva las instituciones públicas. No hay manera. ¿Ok? ¿Ok? Como siempre veo que es la misma gente la que interviene, vamos a preguntarle a Laya Arteaga. Laya, ¿cómo está? ¿Qué opinión tiene de lo que estamos hablando? Laya, ¿sigues ahí? ¿Tienes pulso? Está sin micrófono, está bien, pero tienes pulso, eso es muy importante. ¿Qué te parece de lo que estamos leyendo? Digo, comentando. Muy bien, gracias, Laya, muy bien. Y, por ejemplo, iPhone de Fátima. iPhone de Fátima. ¿Qué tal?
iPhone de Fátima me saluda. ¿Cómo estás, iPhone de Fátima? ¿Qué te parece lo que estamos diciendo? ¿Tienes algún comentario? ¿Estás oxigenando bien? Nada, iPhone de Fátima acaba de experimentar un milagro y ha desaparecido. A ver. Ah, ok, gracias. Acabamos de comprobar que iPhone de Fátima está con nosotros. Gracias, excelente. Entonces, seguimos. Entonces, el primer costo que acarrea la antipolítica es que se desactiva la política. Y yo recién les mencioné un caso. Como en Venezuela no hay política, no hay con quién hablar. El régimen desactivó las instituciones públicas. El PSUV ya no es un partido. El PSUV, bueno, dejó de ser un partido hace muchos años. El PSUV terminó siendo la agencia de festejos de Chávez. Ya no es un partido político. Entonces, lo que decíamos antes, ¿con quién hablamos? Se hizo un gran esfuerzo por parte de la Fuerza Democrática para llevar al régimen y sentarlo, que ya es una señal. Es decir, el régimen no es capaz de entenderse con la gente de su país. Entonces tiene que venir Noruega y tiene que venir México y nos tenemos que ir allá a la tierra de los mariachis para sentarnos en una mesa. Que tú dices, bueno, pero eso no lo podemos hacer aquí. Ok, no lo podemos hacer en un hotel. Nos sentamos. No, hay que montar todo este tinglado porque aquí la antipolítica desactivó todo. Ok, entonces, primer resultado, cosa concreta de lo que significa la antipolítica. El otro costo que señalo ahí es que la antipolítica desactiva las funciones de los partidos políticos. Para aquellos que hablan peste de los partidos políticos, tengo para ustedes la siguiente lámina. Hagamos un pequeño salto. Veamos la siguiente lámina. ¿Ok? Ahí no me voy a mucho. Disculpe que lo interrumpa, pero quedan 2 minutos para que se acabe este tiempo en Zoom. Chévere, no hay problema. Entonces, vamos a dejarlo entonces aquí. Gracias por el aviso. Y seguimos en 5 minutos y ya cerramos la clase de hoy con lo que estamos hablando de antipolítica. Gracias. Nos vemos en un rato.